Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hemos hablado de tierras míticas en los videoprogramas de Mundo Desconocido. En su día hablamos, por supuesto, de la Atlántida y de la Tierra Hueca y de tantos y tantos lugares en este mundo, e incluso debajo del mar, como por ejemplo Yonaguni o Bimini. Tantos y tantos sitios en los cuales al parecer existieron civilizaciones que posteriormente desaparecieron, que nos hemos dejado una de las más importantes y actualmente una de las grandes desconocidas. Estamos hablando de la famosa tierra de Hiperbórea, una tierra mágica en el origen de la humanidad, donde ya se exponía que existía un reino más allá de las bóreas o de las auroras boreales. Un reino que existía al norte del norte, un sitio donde vivía el dios Apolo, y cada 19 años conducía su carro para rejuvenecerse. Es un tema muy interesante. El nombre griego, Hiperbórea, viene del dios Bóreas, que su significado, como ya hemos dicho al principio, es más allá del norte. Y por supuesto, cuando nos preguntamos qué hay más allá de las auroras boreales, nos damos cuenta de que hay muy poco. No puede existir un reino como tal, porque son todo hielos, qué duda cabe. Se derivaba en la existencia sobre el famoso dios Bóreas, como he dicho antes, que habitaba Tracia, y los hiperbóreos eran sus hijos, unos hijos que vivían en ese reino del norte. Para hablar de este misterioso lugar, de sus vinculaciones y su recorrido histórico a lo largo de las distintas culturas en el mundo, y de la posibilidad de que haya existido o que incluso en la actualidad siga existiendo ese reino, tenemos con nosotros a Vicente Fuentes, con quien vamos a hablar del famoso reino de la Hiperbórea. Vicente, otra vez con nosotros. ¿Qué tal? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, las hiperbóreas, un tema apasionante porque, en mi opinión, enlaza con muchas historias mitológicas que hemos desarrollado en numerosas ocasiones sobre los sumerios, sobre los griegos, sobre un saber que parece estar en el origen de todas las civilizaciones. Lo que pasa es que en la historia de los hiperbóreas hay algunas características que enlazan de una manera sorprendente con la famosa teoría de la Tierra Hueca. Si te parece, JL, comenzamos exponiendo, pues, ¿qué era este continente o esta especie de isla que habría ocupado una gran parte de las regiones árticas? Sí, hay muchas leyendas que hablan de los hiperbóreos. Tal vez nos podríamos remontar incluso a las antiguas leyendas de los indios inuit, que son esquimales. Los esquimales que vivían muy al norte, cuando les preguntaban de dónde venían, ellos decían que su origen era más allá del norte. Entonces, más allá del norte no existía absolutamente nada, que ahí era donde habitaban los dioses que los crearon. Eso es lo que decían los indios inuit. También es una antigua tradición que al parecer fue recogida por los griegos de manera magistral, de la cual luego hablaremos detenidamente. Pero estas antiguísimas leyendas sobre este continente, que algunos incluso hablan que era una isla que ocupaba unas regiones importantes árticas, hacía referencia también a la posibilidad de que hubiese existido un cambio del eje polar, un cambio del eje terrestre, en el cual en un momento concreto, en una de las grandes glaciaciones, esta civilización pues floreció antes de que todo este gran cataclismo sucediese, o en la desaparición de este presunto gran reino dejase de existir. Esto al parecer pues debió suceder en el último periodo interglaciar hace aproximadamente unos 60.000 años, más o menos. Según las leyendas, los habitantes eran seres venidos de las estrellas, eso es lo que se decía, unos seres inmortales, de origen divino, y que habían dado el nacimiento a la civilización, una civilización que se conectaba con lo trascendente, con aquello que trasciende al propio ser humano. Al parecer, los relatos de esa primera civilización, que supuestamente tuvieron origen en ese lejano norte, más allá del norte, producidos, o que se produjo en una época glaciar, hablaban de esos dioses o de esa descendencia de los seres humanos desde esos dioses, que pudiéramos vincular que fuimos creados por parte de ellos y que conservamos gran parte de su genética, algo que enlaza con muchas antiguas tradiciones, incluidas por supuesto las sumerias,
recogidas en las famosas tablillas de Nínive y traducidas por el famoso traductor de las tablillas, Zecharia Sitchin, tan criticado, tan querido y tan odiado, Zecharia Sitchin. Bien, esta civilización que venía de las estrellas visitó nuestro mundo hace miles de años, y dentro de esta visita, cuando se instauró en el planeta Tierra, lo que hizo fue literalmente cambiar la historia. Pero vamos a ver, ¿dónde se conservan todo este tipo de tradiciones? Vamos a hablar un poquito de este tipo de temas, porque creo que has investigado algo al respecto, ¿no es así, Vicente? Por supuesto, JL. Hablábamos hace poco sobre las menciones de Platón sobre la mítica Atlántida, pero lo cierto es que existe otro historiador, Heródoto, que tenía diferentes fuentes, por ejemplo Hesíodo y Homero, en donde exponían la existencia de una tierra perfecta, una tierra con un sol brillante las 24 horas del día, lo que sugiere una ubicación dentro del círculo polar ártico, pero que enlaza mucho con esa leyenda, o con esa, más que leyenda, con la teoría de la tierra hueca. Esta tierra también fue descrita por el griego, el historiador griego, el poeta Píndaro, y voy a leer un poema suyo que me parece bastante esclarecedor ante lo que es Hiperbórea. Nunca la musa está ausente de sus caminos. Arpas chocan y flautas lloran, y en todas partes los coros de las doncellas giran. Ni la enfermedad ni la amarga vejez se mezclan en su sangre sagrada. Lejos de la mano de obra y la batalla, ellos viven. De esta interesante poesía se pueden extraer varias informaciones. Por ejemplo, lejos de la mano de obra y la batalla, ellos viven. Una sociedad quizá tan avanzada como para estar automatizada, ya no es necesario trabajar. Lejos de la batalla, una sociedad que ha conseguido tal nivel de desarrollo que vive totalmente en paz. Luego habla de sangre sagrada, esa sangre que se habla de los dioses continuamente, ¿no? Y tampoco hablan... La sangre sagrada, que además siempre se... Perdona, la sangre sagrada siempre se ha vinculado con la sangre azul, ¿no? Exactamente. La sangre azul, la sangre humana es roja, bueno, tú eres químico, sabes que es roja por el óxido de hierro, y la sangre azul se dice que puede ser azul porque tiene cobre. Entonces, como que existe ahí una especie de... que esos dioses no eran plenamente humanos, sino que tenían algún tipo de modificación, pues de ahí viene la sangre azul. Como sabéis, a la gente de la sangre azul se la dice que era de sangre azul porque tenían las pieles tan blancas que se les veían las venas azules. Hay mil leyendas sobre ello, pero bueno, es curioso que hable sobre la sangre sagrada y sobre esos vínculos de los que tanto hemos hablado en Mundo Desconocido. Perdona, Vicente, adelante. Sí, no, es curioso que me digas esto porque precisamente las menciones que hay de este tipo de seres es que son excesivamente blancos, que son prácticamente albinos de piel, ¿no? Entonces entiendo que sea esa sangre azul, esa sangre divina, ¿no? Pero por ejemplo se habla de que en ese poema ni la enfermedad ni la amarga vejez, es decir, estamos hablando del elixir de la eterna juventud, de esa gran leyenda que los hiperbóreos deberían de tener, y de un conocimiento de la medicina tal que no habría enfermedad, ¿no? Estamos hablando también de una sociedad en donde hay pues un gran arte, ¿no? Es decir, arpas chocan, flautas lloran, es decir, con gran sensibilidad y con gran pues tendencia al arte, ¿no? Un sitio donde no tienen que trabajar, ¿no? Porque si se tienen que dedicar al mundo de la poesía, de la oda, del arte, quiero decir, era un mundo bohemio donde supongo que tendrían los suficientes medios técnicos como para que trabajasen por ello, suponemos. Por supuesto, es una sociedad totalmente utópica también, ¿no? O la utopía tal y como la entendemos nosotros en nuestra sociedad desmadrada. Es interesante porque Vigilio y Cicerón también reportan que esos hiperbóreos eran gente capaces de llegar hasta la edad de 1000 años, ¿no? Es decir, que disfrutaban de vidas de felicidad completa. Esto me enlaza bastante, es muy similar a esas menciones que tenemos a figuras bíblicas como Matusalem, figuras del Antiguo Testamento, figuras de los dioses sumerios que también tienen edades muy longevas, ¿no? Sí, además es que es más o menos esa edad, 900 años, 1000 años, 700. La Biblia en el Génesis las menciona con esas edades aproximadamente.
Efectivamente. Luego, por ejemplo, tenemos una mención interesantísima de Cateo de Abdera, que recopila un montón de historias sobre los hiperbóreos que las publica en el siglo IV antes de Cristo. Pero resulta que eso no llega a nuestros días, pero sí que hay un historiador que se llama Diodoro de Sicilia que habla de ellas, de esas historias de Cateo de Abdera, y expone una información muy interesante. Dice: en las regiones más allá de la tierra de los celtas se esconde en el mar una isla no más pequeña que Sicilia. Esta isla, la historia sigue, está situada en el norte y está habitada por los hiperbóreos, los cuales son llamados por ese nombre debido a que su casa está más allá del punto donde el viento del norte golpea. Y esta isla es a la vez fértil y productiva en todos los cultivos y tiene un clima templado. Claro, observemos el tema, ¿no? Clima templado, círculo polar ártico, no puede ser, pero sí que enlaza bastante con esas descripciones que exponía Jonathan Reed al respecto de lo que hay más allá del Polo Norte, ¿no? También me interesa bastante la mención de una isla más allá de la tierra de los celtas, porque los celtas, y esto enlaza también con el caso Rendlesham, pues resulta que tenían una isla, también su propia Atlántida, que también tiene que ver con los hiperbóreos, que se llamaba High Brasil, y donde era una sociedad muy avanzada que nos consideraba a todos los demás, a todos los europeos que estábamos al sur, como unos bárbaros. Y es que estamos hablando realmente de la misma historia continuamente, nada más que con diferentes protagonistas, y cada uno lo llama prácticamente de una manera, pero estamos hablando de esa desaparición de una civilización perdida más allá del norte. Sí. Además es curioso que a los celtas nos consideren bárbaros cuando nosotros hemos llamado a los celtas los bárbaros del norte constantemente, los antiguos pueblos vikingos que se sientan en la parte norte de Irlanda, el Reino Unido, y que ellos evidentemente hablaban de la Hiperbórea, de una tierra que estaba mucho más al norte, donde estaban sus dioses, etcétera. También es curioso que hagas mención a Jonathan Reed, su libro Phantom of the Polos, o The Poles, el fantasma de los polos. Lo que hace Jonathan Reed no es que haya ido a los polos, sino que este hombre recoge, digamos, un montón de información de los grandes exploradores polares y descubre que estos grandes exploradores polares de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, contaban cosas muy raras, muy extrañas. Hablaba de que en un momento dado, cuando cruzaba el cierto paralelo 80, paralelo 90, empezaban a venir vientos cálidos cargados de arena, que no se sabía de dónde venía esa arena, esos vientos cálidos. Todos nos acordamos del Fong, que es un viento que supuestamente viene del norte y es en algunos momentos cálido. ¿De dónde viene esa calidez de un viento del norte? Algo muy extraño también. Hay cosas muy raras. Ya sabéis que en nuestras conferencias que hemos dado sobre la Tierra Hueca hemos hablado incluso de los famosos iceberg que venían coloreados. Los podéis buscar hasta en internet, existen. Buscáis iceberg coloreados en inglés, encontraréis icebergs que están coloreados y aparentemente esos colores vienen o se producen debido a un polen que debe venir de algún sitio más allá del norte, traído por ese viento. ¿De dónde traen polen? ¿De dónde pueden traer el polen cuando no existe una vegetación más allá del norte? ¿De qué tierra están hablando? ¿De qué tierra fértil puede existir más allá del norte? Y sin embargo, las antiguas tradiciones están hablando de ella. Y por supuesto los grandes, estamos hablando de Ptolomeo, estamos hablando de los antiguos, que aquella gente, Ptolomeo fue un historiador y se limitaba a recopilar todos aquellos datos que le mandaban o que le daban. En algunas ocasiones él hacía una pequeña crítica al respecto, pero básicamente él recoge las antiguas tradiciones donde se habla de esa Hiperbórea. También Marciano de Heraclea, que colocaban a Hiperbórea al parecer en el mar del norte, llamado océano hiperbóreo, que podríamos denominar un mar situado frente a las costas de Noruega, una zona parecida, un sitio donde se suponía que el sol salía y se establecía ahí una vez al año. Una cosa bastante interesante. Lo cierto es que, como sabéis, en esas latitudes hay día y hay noche. Lo que pasa es que el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. Esa noche que está iluminada por las famosas auroras boreales, curiosamente. El caso es que la Tierra de la Hiperbórea se coloca por encima del círculo polar ártico. Imaginaos qué latitudes. Unas regiones totalmente inhóspitas en las cuales, al parecer, vivió una cultura en la cual floreció, tenían gran riqueza, mucha inteligencia, como dice Vicente, vivían muchos años. Era gente un poquito distinta a nosotros, porque creo que eran más altos. De esto luego hablaremos con detalle. Eran gente muy bohemia, gentes que se dedicaban a vivir
de manera bohemia, en la que a ellos les gustaba. No había los problemas que desde luego tenemos en la actualidad en Occidente y por supuesto en el tercer mundo o en esos países que llaman de desarrollo ahora. Bien, en realidad también Apolo hace unas claras referencias a ellos cuando él hablaba de que entre los 12 Olimpos olímpicos Apolo fue el más venerado de los hiperbóreos, con lo cual podemos considerar que Apolo era un hiperbóreo. Si Apolo fue Tot y si Tot fue Hermes, estamos hablando que o podemos vincular a ese conocimiento sagrado procedente de la propia hiperbórea, ese conocimiento que recibió el hombre, ¿no sabéis? Bueno, pues ese conocimiento lo recibió a través de una serie de dioses, como por ejemplo, bueno, o ese dios que nos entrega el fuego, que también nos entrega el conocimiento de alguna forma, que es ese dios que se llama Prometeo, que muchos vinculan con el famoso Lucifer, o el portador de la luz, el conocimiento, el portador de la luz. Este tipo de cuestiones van unidas. A lo mejor había que diferenciar entre el luciferismo, el satanismo, que son cosas totalmente distintas, aunque en cierto modo hay que analizarlas muy detenidamente. Pero bueno, vemos que efectivamente es un sitio donde el conocimiento es entregado al hombre. El hombre aparece gracias a los hiperbóreos y tiene importantes vínculos, ya que incluso las antiguas tradiciones hablan de que fuimos creados por los hiperbóreos, qué duda cabe. Bien, no sé, cuéntanos más cosas sobre las antiguas tradiciones y estos famosos hiperbóreos, Vicente. Pues sí, JL, te puedo contar, por ejemplo, que Hecateo de Abdera escribió sobre los hiperbóreos que tenían un templo circular en su isla, algo que algunos eruditos han hablado de que podía ser Stonehenge, aunque también enlaza bastante con lo que es el templo circular de las visiones de Platón, ¿no? Sobre la Atlántida. Por otra parte, tenemos que entender, como bien decías, que Apolo fue venerado entre los hiperbóreos y los... bueno, pues evidentemente esto es interesante porque Apolo fue conocido en Mesopotamia como Shamas, pero es que Shamas en la tradición mesopotámica es el nieto de Enlil, que es uno de los dos hijos del dios Anu, el principal dios sumerio. Es decir, estamos hablando de la misma historia continuamente. Luego, por otra parte, y esto a mí me parece fascinante, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos el antiguo escritor griego Teopompo, en su obra Filipica, aclamó que una raza de grandes soldados de otra isla planeaban conquistar a Hiperbórea. Esa otra isla pudo ser la Atlántida, es decir, que podría ser que el mito realmente fuese doble o tuviese dos islas diferenciadas, incluso enfrentadas, ¿no? De hecho, este hombre, Teopompo, habla de que el plan fue abandonado por esos soldados invasores al darse cuenta del grandísimo conocimiento superior que tenían estos hiperbóreos, ¿no? Este pueblo más allá del norte. O sea que hasta los atlantes se lo pensaron, ¿no? Es decir, no, estos no nos metamos, que estos son palabras mayores. Entonces se echaron atrás. Eso es. Pero fíjate, JL, que en algunas leyendas que aparecen en los escritos de Eliano, habla de que el dios Apolo tiene como sacerdotes a los hijos de Bóreas y Quione, de 6 codos de altura, es decir, más o menos unos 3 metros. Es decir, estamos hablando de esos dioses gigantes que aparecen continuamente en la tradición vikinga, en la tradición germánica, en la tradición de dioses africanos también, en los mesopotámicos, los sumerios, los egipcios. Es decir, estamos hablando de la misma historia continuamente, ¿no? Me interesa bastante el hecho de poder ver, por ejemplo, cómo el antiguo poeta Calímaco describe a los Arimaspi, que era una forma de llamar a los hiperbóreos, como si fuesen albinos con cabellos rubios, y que llegado a un punto de una hecatombe que habría habido, pues esos albinos habrían tenido que ir directamente a Escandinavia y acabar yendo hacia Germania. Quizá ese sea el origen de la raza aria, de la raza pues germánica que conocemos a día de hoy. Pero si hay un testimonio que me parece interesante a la hora de exponer los hiperbóreos, es el de Olaf Jansen, que creo que tú conoces bastante. Sí, bueno, el testimonio de Olaf Jansen efectivamente es demoledor. Además, aquí vamos a hacer un breve resumen de lo que Olaf Jansen cuenta, pero Olaf Jansen cuenta una historia larguísima de una experiencia que tuvo con su padre. Me has hablado de los famosos dioses nórdicos y es curioso porque la hiperbórea se relacionaba siempre con la tierra de Thule, la llamaban así, la región de Thule está en Alemania,
y es una región donde incluso hubo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo una sociedad llamada Sociedad Thule, que recogía las antiguas tradiciones de los dioses nórdicos que estaban situados en la Hiperbórea también. O sea, una cosa bastante curiosa. Como vemos, había conexiones entre los hiperbóreos que estaban muy avanzados. Pero vamos a centrarnos en lo que has comentado, la historia de Olaf Jansen. Olaf Jansen fue un noruego quien presuntamente tuvo la oportunidad de viajar a esa tierra que se llama Hiperbórea, que por algunos, como yo, pensamos que se trata de o forma parte de la Tierra Hueca. Este señor, cuando era un niño, pues tuvo la oportunidad de viajar con su padre, que era pescador, en un barco al interior de la Tierra. Dice que cogió su padre aquel barco, llevó al muchacho, y en un momento dado el clima era tan benévolo que les permitió llegar muy lejos al norte. Entonces llegaron a una enorme zona donde había gigantescos glaciares y grandes columnas de hielo que pudieron atravesar y llegar hasta una cavidad importante donde al parecer descubrieron a esos hiperbóreos. Y vamos a continuar contando lo que ocurrió al señor Jansen, que por cierto nació en 1811, hace ya muchos años, y al parecer tenía 19 años cuando tuvo la experiencia con el barco de pesca de su padre, que ocurrió en el año 1829. Estamos hablando de un relato que tiene prácticamente 200 años de antigüedad, casi 200 años. Bien. Él lo cuenta cuando se refugió en Estados Unidos. Pasaron los años, él fue una de las personas que en la época en la cual Estados Unidos recogía a muchos inmigrantes, pues él llega a Estados Unidos y ahí tiene la oportunidad de contar su larga experiencia a un periodista quien recoge todo este tipo de quistes. Bien, cuenta que cuando se deciden aventurarse más al norte y empiezan a encontrar esa llamada tierra de los elegidos, entre comillas, después de escapar de una aparente tormenta feroz, entraron en esos peligrosos iceberg, llegaron a un momento en el cual, pues el clima era, como he dicho antes, benévolo, y pudieron seguir avanzando. Atravesaron por esos hielos durante ni más ni menos que 11 días, eso es lo que cuenta el señor Jansen, y siempre iban lo que parecía ser la dirección del norte, siempre se dirigían hacia el norte. Habían llegado mucho más allá de donde cualquier persona había llegado hasta la época. Bien, como he dicho antes, estos días que pasaron, se aproximaron a un río bastante curioso, por el cual pudieron navegar después de otros 11 días. Vosotros me estaréis preguntando cómo es posible que existan ríos si esta persona había llegado al círculo polar, la parte más al norte que jamás había llegado nadie. Bueno, pues el relato de Olaf el señor Jansen, es que efectivamente allí había un río. Anclaron en una playa posteriormente, después de avanzar bastante, donde descubrieron hay seis hombres con aspecto humanoide, que eran muy altos, muy grandes, una especie de gigantes, de titanes, eran tipos bastante altos. Según el padre de Olaf, esta gente tenía unas grandes y enormes casas que estaban adornadas con oro y importantes riquezas, un metal bastante común allí. Al parecer el oro era un metal que aquí lo pudiéramos ver tan común como pueda ser el hierro o el acero. Y la principal ocupación que tenían aquellos gigantes era la agricultura. A ellos les gustaba dedicarse a la agricultura y principalmente se dedicaban al cultivo de los viñedos y del grano. Con lo cual nos damos cuenta de otro dato. Si estamos hablando de que están muy al norte y se están dedicando a cultivar la viña y el grano, esto no se puede producir en latitudes muy al norte, donde ese tipo de, como sabéis, si vas muy al norte es prácticamente imposible cultivar viñedos, y prácticamente imposible cultivar cualquier tipo de cereal. No se puede, debido a las condiciones climáticas, la carencia de humedad, etcétera. Bueno, con lo cual habían entrado en algún sitio que nadie había entrado anteriormente y habían superado esa famosa barrera de la Tierra Hueca. Ellos comentaban que las verduras eran exuberantes, las frutas también eran maravillosas, enormes, muy ricas, deliciosas. También decía que los árboles y los bosques en aquellos sitios eran muy grandes, los animales también, por supuesto, que el aire era vigorizante, muy puro, muy fresco. En fin,
En resumidas cuentas, que habían entrado en un sitio imposible y sin embargo allí estaban. Y los relatos, como ya he dicho antes, de Olaf Jansen, bueno, pues son recogidos por un periodista norteamericano. Es mucho más larga esta experiencia de lo que hemos contado, es larguísima la experiencia del señor Jansen. Y bueno, pues tal vez algún día, si tuviéramos tiempo, si tenemos tiempo, podemos hablar de toda esa experiencia del señor Jansen. Háblanos más sobre las características de esta hiperbórea, Vicente. ¿Qué más podemos decir? Pues sí, JL, te puedo comentar que Virgilio expone también unas descripciones detalladas, al igual que la historia de Jansen, que expone, pues por ejemplo, detalles muy significativos porque realmente estamos hablando de descripciones detalladas, ¿no? Por ejemplo, la luz del sol reverberaba en los acantilados vertiginosos de hielo cristalino, ¿no? Es una de las descripciones que exponía Virgilio, ¿no? Otra, por ejemplo, que los pocos navegantes que alguna vez alcanzaron hasta sus proximidades, pues llegaban a caer de rodillas ante la belleza que tenía Hiperbórea, ¿no? Era que un poco que el sol que reflejaban los ventisqueros calentaban la atmósfera y la tierra, como si fuesen espejos cóncavos. Es decir, ya está hablando de una tierra en donde los acantilados son prácticamente espejos cóncavos. Un detalle interesante porque parece que están en una oquedad. Todo esto. Luego, por otra parte, habla de que el clima es paradisíaco, semitropical, y cada palmo de tierra es un vergel. Luego, por otra parte, habla que en el interior de aquello, de ese Edén, pues hay escarpas infranqueables de hielo. Interesantísimo. Además es que Hiperbórea siempre estaba relacionada con la famosa tierra siempre verde. Hiperbórea, siempre verde. Claro, ¿qué tierra siempre verde puede haber en una latitud, en esas latitudes? Ninguna. Entonces estamos hablando de algún sitio que está más allá de lo que nosotros conocemos como la geografía convencional. Ya podemos ir más allá. También es cierto que en ocasiones, por supuesto, el Talmud y la Torá hacen referencias a la Hiperbórea. Y vosotros diréis, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues al parecer ese paraíso estaba situado en la Hiperbórea, del cual es expulsado Adán y Eva, que al ser expulsado, según las antiguas tradiciones, Adán y Eva lo primero que tienen miedo es a la oscuridad, algo que no existía en la Hiperbórea. No había noche y ellos se escondían porque tenían miedo a esa oscuridad. No sabían cómo defenderse de esa noche que se encontraron cuando salieron de aquel paraíso, de aquella Hiperbórea. Hay muchos datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, cuando se está hablando de este Edén. Sí, JL, por ejemplo, te puedo comentar que parte de la gracia de esta gran historia, ¿no? de Hiperbórea es que resulta que hay mucha gente que ha hablado de ella, ¿no? Por ejemplo, Diodoro, el sabio Diodoro de Grecia, habla que el maestro que inicia a Pitágoras en los misterios y en las matemáticas, que se llama Ferécides de Siros, habría descendido de los hiperbóreos. Pero es que hay otra cosa, porque por ejemplo, Píteas de Marsella, que es un navegante y sabio del siglo V antes de Cristo, pues se dice, sus biógrafos y bueno, pues los que tienen acceso a las aventuras de su vida, habla de que llegó a una isla más allá del norte en donde encontraría el mar sólido. Y esto es algo que nunca ha quedado muy claro, ¿no? Pero sí que se sabe que Píteas de Marsella hablaba de una isla que se llamaba Thule, ¿no? Igual que lo que estábamos hablando, y quizá Píteas no sabía que existía toda esta mitología, que era y él lo llamaba como la morada de los dioses, y de hecho hablaba que era una gran isla rodeada de montañas transparentes como diamantes, ¿no? Que es continuamente las mismas descripciones de las que estamos hablando, ¿no? Luego, por otra parte, habla el señor Píteas de Marsella, este navegante, tiene unas frases que son increíbles, que yo quiero exponer en este videoprograma porque me parecen fascinantes, ¿no? Dice: en el interior del país reinaba un dulce calor en el que se aclimataba perfectamente una vegetación verdeante. Las mujeres eran de una belleza indescriptible. Las que habían nacido en quinto lugar de cada familia poseían extraordinarios dones de clarividencia, que es un detalle que me parece increíble, ¿no? Como si a nivel genético tuviesen algo que permitiese la clarividencia en el quinto hijo, ¿no? En el quinto lugar, ¿no? Si salía mujer. Todo esto es fascinante porque resulta que en el libro de Enoc también aparecen numerosas referencias
bueno, a habitantes de la Hiperbórea. Por ejemplo, aparecen referencias de que su carne era blanca como la nieve y roja como la flor de la rosa. Sus cabellos eran blancos como la lana y sus ojos eran hermosos, ¿no? Habla de realmente esa bueno, pues esa raza que estaría viviendo allí y que sería una raza albina, ¿no? Con la piel muy blanca, ¿no? También en el origen de Hiperbórea se remonta, que está todo muy remontado al principio de los tiempos, al principio del Dios, o sea, de los hombres, ¿no? De la aparición de los hombres en el planeta Tierra, ¿no? Y habla de que en el cielo hubo una batalla entre Jehová, Dios del mundo material, y las huestes espirituales de Lucifer, ¿no? Esto es lo mismo que aparece en las mitologías sumerias de las guerras entre los dioses Enki y Enlil y sus hijos, ¿no? Y los hijos de estos, ¿no? Y es interesante porque en la famosa batalla que define muy bien el famoso libro de Urantia. Exactamente, el libro de Urantia lo mismo. Lo cuenta con pelos y señales, ¿no? En ese grueso volumen que habla sobre este tipo de cuestiones. Sí, sí. Exactamente, y aquí hablan mucho, esto realmente está recogido siempre en la batalla del bien contra el mal. Esto es que es muy típico de la historia de los seres humanos, y yo creo que es que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que es todo lo que ocurre con la civilización sumeria, ¿no? Explicado quizá en diferentes puntos de la Tierra, en diferentes incidentes de la Tierra, pero con los mismos protagonistas. Porque fíjate, JL, que aparece que en esta contienda cósmica en el libro de Enoch se produce una traición de los traidores blancos, como si hubiese habido algún tipo de conflicto, de alguna alta traición, ¿no? Y que de alguna manera, después de esa traición aparecen los semidivinos. El ángel caído, la traición. Exactamente, fíjate, exactamente. Qué curioso. Hemos hablado incluso antes de Lucifer, y hemos hablado también de Prometeo, hemos hablado de estos dioses que nos entregan tal, y luego luego el gran dios se enfada con estos traidores, entre comillas. Traidores que podría venir del hecho de directamente tener relaciones con las humanas, ¿no? Con los seres humanos, ¿no? Esa traición que da lugar a una estirpe de semidivinos o semidioses, que es lo mismo que aparece en la cultura sumeria, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí esto me parece interesantísimo, porque además de eso existe una mención que cuando los dioses hiperbóreos retornan hacia su origen, más allá de las estrellas, es decir, que los dioses llegan a marcharse de la Tierra, igual que en Sumeria, igual que en la cultura maya, igual que, bueno, pues también en diferentes menciones en culturas africanas, ¿no? Pues resulta que dejan en la Tierra un objeto sagrado que se llama el Graal, ¿no? Que es prácticamente exactamente el mismo nombre que el grial, considerado como un símbolo arquetípico del inconsciente colectivo del ario, ¿no? Por eso lo buscaba Hitler, ¿no? Pero también como una manera de conectar con los dioses, ¿no? Y eso me parece fascinante. Y los famosos templarios, ¿sabes? Que quizá encontraron el Graal en las famosas caballerizas del templo de Jerusalén, ¿no? Cuando el rey Balduino los invita allí me parece que fue, bueno, pues a los templarios, a los primeros templarios, los hospeda allí. Están cavando durante mucho tiempo y encuentran algo que convierte a su orden la más poderosa del planeta, pero con diferencia, pues se hacen ricos y millonarios, ¿no? Ese artefacto que los vuelve muy ricos. El Graal, quizás ahí estuvo enterrado el Graal. La idea del Graal o cómo construir el Graal no lo sabemos muy bien. Pero bueno, el caso es que el destino, según Enoch, pues parece ser que la famosa leyenda afirmaba que, en primer lugar, proceden del Ártico. Están ubicados en una zona muy al norte, mucho más al norte del propio Ártico. Son milenarios, tienen miles y miles de años. En aquella zona tiene un clima templado, una naturaleza generosa, unos bienes abundantes. La Hiperbórea estaba situada más allá de las bóreas o boreales, las auroras boreales, un sitio aislado del mundo. Fijaos qué interesante, parece que nos vuelve otra vez a remitir sobre ese famoso mito, en el cual hubo después ese cataclismo en el que desaparece. Cataclismo, no sabemos si exactamente el mismo con el cual desaparece la famosa Atlántida. El cierto es que hubo un cataclismo en el cual aquella eterna primavera desaparece y se vuelve un frío inhabitable, inhóspito, y sus descendientes emigran al sur, fundando la legendaria civilización del Gobi en la famosa Asia, y por supuesto también las primeras civilizaciones, las primeras culturas escandinavas. Esos son los dos primeros sitios donde ellos empiezan a florecer, aquellos que escapan de esa presunta o ese presunto cataclismo, que siempre me recuerda bastante al famoso diluvio.
este tipo de cuestiones, pero vamos a dejarlo ahí. Estos hiperbóreos eran principalmente germanos, celtas, como vemos, los famosos bárbaros del norte. Las antiguas tradiciones hablaban, sabéis que los bárbaros del norte eran también rubios, ojos azules, nos recuerdan de piel muy blanca, nos recuerdan bastante como esa herencia genética que hubieran podido tener de esos antiguos seres que allí habitaron. Eran, bueno, pues todo debido a ese continente que también se hundió en ese famoso cataclismo que, como estamos relacionando, no sabemos exactamente si procede o se puede vincular al famoso diluvio universal. No sabemos exactamente qué es lo que ocurrió. Lo cierto es que de la noche a la mañana, como sabéis, la Atlántida desaparece y presumimos que algo parecido debió ocurrir con la Hiperbórea. Aunque, como ya he dicho al principio, quizás Hiperbórea siga existiendo. La destrucción de la Atlántida, en la Atlántida, cuando hay ese cataclismo en el cual todo desaparece y las tierras se hunden, bien, parece ser que ellos pasan a una segunda tierra, a una tierra situada en el interior de la tierra, y de ahí ese origen o esa idea de la cual nosotros hablamos en muchas ocasiones sobre la tierra hueca. Sabéis que los geólogos se ríen mucho de nosotros cuando hablamos de la tierra hueca. Los geólogos se ciñen a la teoría de Pangea y la teoría de Wegener, que por cierto es muy nueva, y nosotros pensamos que no, que las cosas no son. Incluso hay recientes estudios que parecen reafirmarnos sobre la idea de que en el interior del planeta, según una serie de estudios que se han efectuado con sondas ecorradar muy recientes, a ver si tenemos la ocasión de localizarlos y ponerlos, dicen que en el interior de la Tierra hay más agua que en todos los océanos de la Tierra. Entonces, vamos a ver, si los océanos de la Tierra y los mares de la Tierra tienen agua, presuntamente por la que reciben de los famosos cometas, meteoritos y asteroides que chocan, que son de hielo, ¿de dónde viene ese agua interior? ¿De dónde proviene o dónde está toda ese agua interior que han encontrado recientemente? Vamos a continuar con el tema. Si quieres podemos hablar sobre esa tierra que se desvía y nacen las primeras estaciones, en las cuales la segunda y primera tierra pasan a ser tierra interior. Sí, JL, bueno, realmente lo que has comentado tú, ¿no? De que realmente, pues, Hiperbórea deja de existir, llega un momento en el que hay un cataclismo, ¿no? De que parte de ese pueblo, pues parece ser que se mete hacia un mundo interior, ¿no? Pero que, y otros, pues, de alguna manera, pues, salen de la órbita de la Tierra y vuelven de donde habían venido, de las estrellas, ¿no? Pero una cosa interesante, que es que en la tradición griega se habla de que cuando estos divinos retornan, encuentran todo cambiado, ¿no? Es decir, en la superficie hay seres extraños e irreconocibles. Esto me gusta porque se parece un poco a esos seres que aparecen en las cuevas de Tassili, que parecen mezclas genéticas entre humanos y animales, ¿no? Como, bueno, productos de ingeniería genética prácticamente, ¿no? Me interesa, pero bueno, pues puede ser una arista más de este gran poliedro que forma la historia antigua, ¿no? Y de la cual nosotros pues vamos cogiendo pequeñas fotografías y vamos intentando hacer un puzzle, ¿no? Como si fuésemos investigadores policiales, ¿no? Pero en este caso, en vez de ser un crimen, pues es la historia de dónde sale el ser humano en la Tierra, ¿no? Me parece que tampoco tenemos mucho más que decir, ¿no? Pero creo que el relato es suficientemente interesante, ha hablado mucha gente a lo largo de la historia, y creo que el mito es real, y sobre todo lo que me reafirmo es que estamos hablando continuamente de lo mismo, ¿no? De la misma historia contada de diferentes puntos de vista, de diferentes periodos de tiempo, desde diferentes momentos de la historia, exponiendo una historia apasionante y que de alguna manera conecta con el ser humano. Así es, en realidad el ser humano es heredero de unos orígenes que dramáticamente hemos perdido. Intentamos localizarlos e intentamos reconstruirlos a base de las antiguas tradiciones y, por supuesto, las pruebas circunstanciales que nos quedan, o los vestigios que podemos localizar, en los cuales hacemos un retrato robot de lo que quizás existió en aquel remoto pasado. Un tema muy interesante, Vicente. No sé si tienes algo más que añadir. Yo creo que ya está prácticamente todo dicho. Nada más, para mí ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Pues lo mismo digo yo, un placer estar contigo, y sin más, decir a la gente que desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.